Siguiendo con el curso de elaboración de informe médico de lesiones en el contexto de situaciones de derechos humanos, vamos a conversar en este momento sobre la obligación de denuncia que pesa sobre el personal médico en estos contextos y más bien siempre está establecida en el artículo 175 del Código Procesal Penal. Esta obligación implica que los jefes de establecimientos hospitalarios, ya sea públicos o privados, así como el personal de salud, deben denunciar siempre, como dice exactamente el artículo 175 del Código Procesal Penal, aquellas situaciones en que notaren en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito. Esta obligación, como les decía, está establecida en dicha norma y también tiene un plazo de actuación. Esto es, debe cumplirse dentro del plazo de 24 horas desde conocido el hecho por el personal de salud. Asimismo, en el caso de no ejercer esta obligación, se expone el personal médico a una sanción que está establecida también en el artículo 177 del Código Procesal Penal, que es una multa por incumplimiento. Más importante que aquello, que por supuesto siempre hay que tenerlo presente, es relevante considerar la actuación que tiene el personal médico en el acceso a la justicia de las personas víctimas de delito que puedan ingresar a un recinto hospitalario. Más aún en estos contextos, toda vez que precisamente aquellas víctimas de violencia institucional ven interrumpido el canal normal de acceso a la justicia que en condiciones normales y democráticas se ha entendido siempre como el personal policial al que se pueda recurrir, por ejemplo, en los recintos asistenciales, como los carabineros que se encuentran apostados allí para la toma de denuncias. Sin embargo, dado que en las situaciones donde se produce violencia institucional, aquel canal, por supuesto, no es el más idóneo precisamente por ser a ellos a quienes se pueda imputar muchas veces el ejercicio de la victimización asociada al hecho, es que hay que generar canales más efectivos para que se puedan realizar las denuncias. Por eso es importante que desde el punto de vista ético el personal médico entienda la relevancia de generar esta representación de alguna forma de las víctimas a través del cumplimiento de la obligación establecida en la ley de la que estamos conversando. Asimismo, la Fiscalía de Chile ha realizado un ejercicio de observación precisamente para entender y para verificar cuánto ha sido dañado este canal de acceso a la justicia, que son la normal relación que las personas tienen con las policías. Y en este contexto ha decidido generar dos canales o vías concretas para poder fortalecer el acceso a la justicia de las víctimas de delito en estos contextos. El primero de ellos es el oficio 986 del fiscal nacional que podemos observar en pantalla, que fue emitido el 29 de octubre de 2019 y enviado al ministro de Salud, Juan Pablo Mañalich. En él se recuerda y se explica la obligación del personal médico, asimismo de denunciar, y asimismo se recuerda también lo establecido en la circular 1505 del 25 de enero de 2013 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que también explica cómo se materializa esa obligación y se concilia con la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Asimismo, también es importante entender que en ese oficio se expresa que la forma de realizar la denuncia es la emisión del dato de atención de urgencia y su remisión por parte del personal médico hacia la Fiscalía. Y es allí donde generamos y fortalecimos un canal precisamente para la remisión de esta información. Para ser claros y precisos, a través de la remisión de este dato de atención de urgencia o el informe médico de lesiones o el informe ginecológico en el caso de ser procedente al hecho en concreto, se cumpliría la obligación de denuncia que tiene el personal médico. Es relevante que el ingreso de la información que se entregue en el dato de atención de urgencia sea completo. Esto es, contenga la fecha, el nombre completo de la víctima o persona por quien se está denunciando, su RUT, datos de contacto y en la anamnesis una precisión muy clara de aquello que la persona o sus familiares que lo ingresan o personas que lo acompañan pueden indicar de aquello que le ocurrió. De otra manera, nos es imposible poder generar una investigación asociada a esa denuncia de manera eficiente y completa. Una de las cuestiones más relevantes que debe incluir esta información
es lo que puede referirnos o darnos datos respecto de dónde ocurrió el hecho que la persona alega haber sufrido, entre otras informaciones como un relato escueto y preciso para poder entender lo que le ocurrió. En un segundo término, también es relevante entender que las organizaciones asistenciales, ya sea públicas o privadas, han generado a través de sus direcciones normalmente un canal de comunicación con las fiscalías, pero dado el contexto en el que nos encontramos, ese canal debe ser reforzado a través de una organización interna. Esto es que el director o el jefe del recinto asistencial pueda remitir la información a la fiscalía. Y para eso, en este oficio que venimos comentando y que aparece en pantalla, se establece que los datos de atención de urgencia se remitan a los correos electrónicos, en particular el correo emaira@minpublico.cl, y agrego aquí también que eso es importante para entender que está ingresando formalmente a la Fiscalía la información. Por otro lado, es importante también tener presente aquella información que se requiere, como les decía antes, para la precisión de la denuncia, y asimismo hemos pedido a través de este oficio que todos los directores de los distintos recintos asistenciales de todo el país puedan entregar información de aquellos ingresos que empezaron a acaecer a partir del día 18 de octubre del 2019 para poder tener una precisión exacta de la cantidad de personas afectadas por las situaciones que hemos podido presenciar en este tiempo que estamos viviendo. Por esa razón, el objetivo de la Fiscalía, por una parte, fue de esta manera poder tener un orden en el ingreso de las víctimas y poder detectar a través de esta información que se debe remitir si esos casos fueron denunciados o no, y por otra parte regularizar un flujo adecuado y normal de esta información para el futuro. En este sentido, este oficio viene a otorgar o a ordenar aquella situación que se presentó a partir de la emergencia, pero no obsta tampoco a las coordinaciones locales que se pueden tener en las distintas regiones con las fiscalías regionales pertinentes. En otro orden de cosas, nos es muy relevante también poder conversar sobre la situación que afecta a la evidencia que el personal médico pueda encontrar en víctimas o que puedan recibir de víctimas cuando están haciendo sus actividades médicas, es decir, cuando están constatando lesiones, por ejemplo, o cuando están haciendo una intervención quirúrgica y, por ejemplo, se puede encontrar dentro de una víctima una bala, un balín o cualquier tipo de evidencia de esa naturaleza, una esquirla, en fin. Es muy relevante que ustedes sepan que existe el sistema de cadena de custodia que tiene como fin resguardar la evidencia que se encuentre, porque esa evidencia va a ser presentada y va a servir en una investigación criminal. Por eso el concepto básico es resguardar esa evidencia y establecer fehacientemente su origen. En este sentido, es obligación del personal médico primero, obtener esa evidencia en el caso de ello ser posible y luego custodiarla a través de el levantamiento de ella y la respectiva cadena de custodia. En este sentido, también es relevante que conozcan el concepto de cadena de custodia. La cadena de custodia, como bien dice su nombre, es una cadena, es una secuencia que nos permite entender en el sistema criminal el origen de esa evidencia y quiénes han intervenido en la utilización de esa evidencia para distintos fines. Por ejemplo, si en un contexto de una intervención quirúrgica se extrae un perdigón, ese perdigón debe quedar constancia en la ficha clínica de quién lo extrajo, a quién se lo entregó y quién levantó formalmente la evidencia en el formulario único de cadena de custodia del que les voy a hablar a continuación. A partir de ahí, que es el momento en que se inicia la cadena de custodia, esa evidencia ingresa formalmente a el sistema, digamos, criminal en cuanto a que está asociado a una causa concreta que dice relación con lo que le ocurrió a esa víctima en particular y nos va a permitir, por ejemplo, enviarla a pericias o desarrollar distintas diligencias investigativas. Pero como ustedes sabrán, el origen de la evidencia es relevante para poder vincular esa evidencia con la persona y con el hecho ilícito que estamos investigando.
En este sentido, existe un sistema de control de cada paso de la evidencia, como les mencionaba, que permite conocer en cualquier etapa en dónde está esa evidencia y qué se hizo con ella, y cada persona que la tuvo en su poder y con qué fines. Esto es importante entonces a la larga, ¿cierto?, para los resultados de los juicios orales o de los procedimientos de juicio de carácter simplificado también, y así asegurar una confianza en lo que realiza el sistema de justicia con la evidencia que entrega. Esto vamos a proporcionar, por supuesto, a ustedes esta información, ahora la vamos a ver en forma somera, conceptualmente de manera muy esencial, pero es un tema bastante complejo que podemos en otra ocasión profundizar sin perjuicio de que va a quedar este material disponible. Ahora les quiero mostrar materialmente cómo es un rótulo y formulario único de cadena de custodia que debe estar en manos del personal de la salud, proporcionado por cada recinto asistencial, porque esto se ha trabajado con el sistema de salud desde la Fiscalía, estableciendo un sistema en el que confluyen las distintas instituciones que tienen que ver con la investigación criminal. Como ustedes pueden ver en la parte superior del formulario se encuentra el logo de la Fiscalía, de la Policía de Investigaciones, de Carabineros, de Gendarmería de Chile, del Ministerio de Salud. En este sentido, este es un formulario típico de cadena de custodia. Pueden observar en la parte superior los datos que se requieren para el llenado. Como ustedes van a ser la primera persona que tiene contacto probablemente con esta evidencia, no van a tener que llenar el rol único de causa, que es la sigla que dice RUC, ni tampoco la que dice RIT, porque eso tiene que ver con el rol de la causa en el tribunal, ¿no es cierto? El rol interno de causa. Pero sí es relevante llenar aquello de lo que tienen conocimiento cuando levantan la evidencia. La fecha, la hora, la dirección del sitio del suceso o del lugar donde están levantando la evidencia, que es precisamente, por ejemplo, el recinto asistencial en el que se encuentran trabajando, quién la levantó y así seguir llenando todos los otros antecedentes que allí se indican. En la fotografía pueden ver claramente un formulario de cadena de custodia que está llenado, en un caso de la ley 20.000, esta vez de drogas, donde pueden observar cómo está esta secuencia de la que hablábamos antes, esta cadena de personas que han intervenido con la evidencia, de manera tal que quede fehacientemente establecido qué pasó con esta evidencia en el transcurso de la investigación. Como ustedes pueden ver, el rol que ustedes tienen como personal de la salud en el esclarecimiento de un hecho ilícito es de vital trascendencia. Hemos tenido conocimiento que hay evidencia que se pierde, hay personas que no saben qué hacer con esta evidencia y por lo tanto es muy importante que tomen conciencia de que esta evidencia es la que puede precisamente ayudarnos a vincular, por ejemplo, a un arma que está vinculada con un agresor, con la persona que recibió la agresión. Así que les hago un llamado muy importante a que puedan mirar esta responsabilidad, formarse y poder avanzar en lo que tiene de importante el rol que ustedes tienen para el acceso a la justicia de las víctimas de delito.